Buenos días, estudiantes de nuestro programa de recursos humanos. Esta grabación corresponde a la clase efectuada el 27 de marzo con respecto a la estructura organizacional. Es el tema que vamos a revisar el día de hoy de manera teórica para que todos tengan la misma información que tuvimos en su momento en la clase. Vamos a arrancar con toda la estructura organizacional de acuerdo a toda la teoría que hemos manejado en el transcurso de la clase, en el transcurso de esta asignatura que fue Psicología y Comportamiento Organizacional. Vamos a hablar de una estructura organizacional y que puede ser definida de varias maneras. Sin embargo, aquí lo vamos a entender como la división del trabajo que se hace en una organización y que orienta este trabajo a dividir de manera especializada las diferentes actividades organizacionales. Me voy a permitir compartir con ustedes pantalla y de esa manera vamos viendo la presentación, la tenemos organizada y podemos empezar a compartir información. Estructuramos lo que corresponde al tema de estructura organizacional. A partir de nosotros, como seres individuales, haciendo parte de una organización. ¿Cómo nosotros estructuralmente hacemos que esta división de trabajo se establezca en las diferentes empresas y haga parte de una estructura orientando un logro de objetivos? Vamos a hablar de dos autores. Strategor, en 1988, nos aporta la estructura organizacional, que es el conjunto de funciones y de relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Misberg, en 1984, estructura organizacional nos lo define como el conjunto de todas las formas que divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de ellas. Integran dos factores importantes: el modo de cumplir, de comunicar y la coordinación que se debe tener en cada una de las actividades que se realicen. Para lograr este objetivo, fundamentalmente, vamos a hablar de 6 elementos claves en este diseño organizacional. Dividir el trabajo para que se realicen tareas específicas y en departamentos específicos. Asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales. Agrupar puestos en unidades, establecer relaciones entre individuos, grupo y departamentos, establecer líneas formales de autoridad y asignar y utilizar los recursos de la organización. Todos estos 6 elementos van enfocados al cumplimiento de objetivos. Cómo cada uno de ellos o cada uno de estos elementos aporta sustancialmente al factor organizacional, a organizar esa estructura administrativa que debemos pertenecer o que debemos hacer que funcione organizacionalmente. Dividimos el trabajo en tareas específicas y en departamentos. Aquí vemos departamentos de ventas, departamentos de fabricación, de diseño, de publicidad y cada uno de estos departamentos empresariales que se dedican a una tarea específica, que responden por una tarea específica. ¿Cómo asignamos tareas de estos grandes departamentos a grupos individuales? Entonces, en un grupo de publicidad o en un departamento de publicidad, contamos con diseñadores, con publicistas, con las personas que manejan la pauta. Como en la parte de fabricación o en la parte de producción, se dividen las tareas en unidades individuales, en puestos individuales, donde cada uno tiene una responsabilidad: ensamblar, cortar, empacar, y asimismo, a su vez, hacemos que funcione, que se logre el objetivo organizacional a partir de estos diferentes sectores. Establecemos líneas formales de autoridad cuando tenemos jerarquías. Tenemos un coordinador, tenemos un jefe, tenemos una persona establecida con un rol determinado para que nos organice, para que lo tengamos formalmente y podamos acudir a él como manera responsable y como para apoyarnos en nuestro desarrollo de la labor. Y optimizamos, asignamos y utilizamos estos recursos empresariales para lograr la especialización del trabajo. ¿Cuál es esta especialización? Consiste en dividir las actividades laborales en tareas separadas. También se conoce como división del trabajo.
especialización o división del trabajo. Separadamente, yo puedo lograr más calidad. Especializando el trabajo, yo puedo lograr que el producto o el servicio tenga mayor calidad porque estoy especializando las diferentes actividades para lograr un producto final. Asimismo, hablamos de la departamentalización, que es cómo agrupamos los diferentes puestos. Lo veíamos en los seis elementos: áreas, departamentos. Cómo yo agrupo los mejores talentos en estas áreas o en estos departamentos para lograr el objetivo. Cadenas de mando, líneas de autoridad que se extiende a los niveles altos de la organización. ¿Quién es el gerente? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cómo los empleados deben tener clara esta línea de mando? ¿Quién dirige? ¿Quién lidera? ¿Quién organiza? ¿Quién reporta? ¿A quién le debo yo llevar mis actividades? ¿A quién le respondo yo? ¿A quién le aporto yo? Eso es una cadena de mando. ¿Cómo manejamos en esta cadena de mando, en esta departamentalización, el nivel, el tramo donde yo debo controlar? ¿Cuál es ese nivel y cuántas personas deben estar en este nivel de control? Controlamos como jefes, controlamos como empleados, controlamos como operarios, controlamos como gerentes. A partir de ese nivel, yo organizo, controlo y defino actividades que van a ser parte de ese cumplimiento grande de objetivos. Aquí hay algo importante en la centralización. La centralización es el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización. Cómo los gerentes de alto nivel toman decisiones con poca información provenientes de los niveles inferiores. La centralización me permite a mí tener controlado la mayor parte de la empresa y tomar decisiones a partir de lo que yo percibo, de lo que yo tengo en ese nivel central. Existen unas ventajas y unas ventajas plenamente identificadas. Las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Quienes toman las decisiones están mejor entrenados que quienes están en niveles más bajos. Elimina la duplicación de esfuerzos y reduce costos operacionales de descentralización. Y ciertas funciones logran una mayor especialización y aumento de las habilidades. Si yo centralizo, garantizo que se aumenten las especialidades o la división en el trabajo y que estas habilidades aumenten en la medida en que yo desarrollo actividades de manera centralizada. Pero también tenemos empresas o tenemos grados descentralizados, empresas descentralizadas, donde es mayor cuanto mayor sea el número tomado por niveles inferiores, es decir, que cada departamento pueda tomar sus propias decisiones. Esto hace que sea una empresa descentralizada. En la descentralización, los gerentes cuentan con más información proporcionada por los empleados de niveles inferiores, es decir, yo voy por partecitas, cojo de a poquito, y esos poquitos me pueden determinar a mí definiciones, tomar decisiones, hacer que funcione la toma de decisión para cualquier efecto, de manera independiente y específica. Tenemos también unas ventajas de la descentralización. Los jefes están más cerca del punto donde deben tomarse los atrasos o las consultas, permite aumentar la eficiencia, actitud, tiempo, control de funcionarios, permite mejorar la calidad de las decisiones, aliviando un poco a los jefes con ese trabajo de decisión, la cantidad del papel debido al trámite de documentación de personal, es decir, vamos más cerca a quien puede tomar la decisión, y los gastos de coordinación pueden ser reducidos porque tengo autonomía, no tengo que esperar que alguien en el nivel superior tome la decisión, sino que de manera directa en este pedacito yo tomo la decisión. Tenemos otro elemento que es la formalización. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a qué tan estandarizadas están los trabajos y hasta dónde van las reglas o procedimientos que guían el comportamiento de los empleados. ¿De qué manera tengo yo formalizada la empresa? ¿Es una empresa que simplemente tiene un nombre, una identificación tributaria y funciona? ¿O es una empresa que tiene un nombre, una identificación tributaria, unas políticas empresariales, un reglamento de trabajadores y todos estos documentos que formalizan
realmente el nivel de formación empresarial. Formalizamos técnicamente cuando establecemos cómo, cuándo, quién, con qué elementos contamos y en cuánto tiempo se van a realizar las tareas. Especificación de cargos, perfiles de cargos, tareas específicas, asignación de turnos, asignación de labores, asignación de responsabilidades, cumplimiento de objetivos. A partir de eso, estaríamos hablando de una formalización empresarial. Normas, instructivos, procedimientos que pueden permitirme a mí tener una guía para manejo de contingencias. Y eso hace parte de esta formalización empresarial. ¿Cuál sería entonces el grado de formalización dependiendo del número de actividades que realicemos hablando de empresas? Homogeneidad en las tareas y la toma de decisiones. Tenemos unas decisiones programadas, tareas altamente normalizadas, existencia de normas en una organización. Esto me garantiza a mí formalizar todas las actividades y tener un control estricto de que las tareas se realicen de una forma adecuada. ¿Qué estructuras manejamos empresarialmente? Estructura mecanicista, donde tenemos rigidez, control, limitaciones, altísima formalización, es decir, estricto control, cumplimiento de normas y políticas y poca participación de los empleados. O tenemos estructuras orgánicas donde tenemos diseños flexibles, interfuncionales, libre flujo de información y todo esto hace que nosotros podamos aportarle diariamente a la empresa a partir de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, el desarrollo de las funciones y todo esto que aprendemos que lo podamos hacer práctico empresarialmente. Existen los dos tipos de estructura. Existen en el siglo XXI estructuras mecanicistas, pero existen mucho más estructuras orgánicas donde hay diseños flexibles y las personas pueden pensar y aportar estructuralmente a la organización. Entramos entonces al tema de los diseños organizacionales y cómo los gerentes descubren que hay diseños tradicionales que no son tan convenientes, donde cada vez son más complejos y no permiten una flexibilidad con estos aportes. Por eso precisamente estamos llamados en este siglo XXI a tener empresas, organizaciones flexibles, innovadoras, emprendedoras, que no solamente los gerentes sean los que mandan y dan órdenes, sino que de una manera creativa se estructure el trabajo y se apoye al empleado a que funcione de manera directa e importante en cada uno de los procesos empresariales, que desarrolle habilidades, desarrolle decisiones, tome decisiones, desarrolle prácticas creativamente, cómo puede mejorar su función en el trabajo que realiza. La estructura de equipos funciona muy bien en este tipo de estructuras flexibles y realmente los equipos de trabajo hacen que todos trabajemos de la mano, mancomunadamente, organizadamente, respetuosamente, logrando una unanimidad en conceptos, logrando cumplir unos objetivos, logrando tener claridad en unas funciones. De esta manera, la estructura de equipos es bastante interesante cómo se maneja empresarialmente. No hablamos del área de correspondencia, sino el equipo de correspondencia. Cómo se forma con personas de todo tipo, cómo se forma con talentos de todo tipo y cómo hacemos que ese talento de todo tipo aporte estructuralmente al cumplimiento de un objetivo. Hay ventajas y desventajas, obviamente, de estos dos escenarios o de estas dos tendencias o de esta flexibilidad. Las ventajas siempre van a ser empleados involucrados, empleados empoderados, empleados queriendo la empresa, empleados con sentido de pertenencia. Ventajas, reducción de barreras entre las áreas. Todos somos equipos, todos nos ayudamos, todos hacemos parte de esa gran rueda que debe girar. Con desventajas que tenemos, presión sobre el desempeño de los equipos. Va a haber una alta competencia sana, pero va a haber una alta competencia constante. Y no hay una cadena de mando clara. Al tener equipos funcionalmente estables, todos podemos decidir y podemos pecar porque no identificamos el líder preciso en un momento determinado. Sin embargo, esto más que una desventaja podría
convertirse en una oportunidad para mejorar cada vez más hacia lo que nosotros queremos como administraciones flexibles o como organizaciones flexibles. Una estructura matricial y de proyectos es aquella que asigna especialistas a áreas funcionales de la empresa. Es decir, trabajamos por proyectos. Vamos a hacer el proyecto de la elaboración de tabletas para niños de 5 años. Tenemos un grupo interdisciplinario de profesionales que va a hacer posible que este proyecto salga adelante. La estructura de proyectos en la que los empleados trabajan continuamente. Terminamos las tabletas, vamos a hacer una estructura para educar pequeños de 11 años a 15 años. Vamos a hacer una estructura para plantear una app donde me desarrollen un programa de inglés. Vamos a hacer un proyecto específico y así van a estructurarse cada uno de los equipos de trabajo que van a ser parte de este proyecto. Sacamos o tenemos más bien los mejores talentos de cada área para generar la posibilidad de que el proyecto sea el mejor en el momento indicado que la empresa lo requiera. Ventajas de estos grupos: diseños fluidos, flexibles, aportan ideas, son creativos, aportan lo mejor que tienen. Los empleados se mueven porque necesitan tener posibilidades de aportar al siguiente proyecto, de ser importantes, de marcar la diferencia, de tener ese valor agregado en cada uno de los proyectos que representan. Desventajas: conflictos de tareas porque tenemos diferentes personalidades, diferentes profesiones, diferentes profesionales, diferentes personas con características de personalidad distintas que tienen que agruparse para hacer el cumplimiento de un objetivo. Y complejidad en asignar las personas a cada uno de los proyectos. Debo hacer un análisis estricto porque de cada área puedo sacar una persona o armar un solo proyecto con personas indistintamente del área o del sector en que nos movamos. Entonces, existen ventajas, también desventajas, aunque las desventajas, siempre quiero dejarles claro esto, las desventajas las puedo volver oportunidades, las debo volver oportunidades en el término real de la vida y de las oportunidades empresariales. Nunca una desventaja la debo dejar ahí, la debo convertir en una oportunidad de mejora y volverla una ventaja, volverla competitiva. Estructuras sin límites existen, claro, es una estructura que no está definida, no tiene límites ni verticales ni horizontales, simplemente funcionan como un negocio de red. Yo voy, yo trabajo, tú trabajas y todos ganamos, simplemente funciona sin límites. Ventajas: son flexibles, son receptivas, usan el talento donde esté. Si usted me sirve para esta tarea, venga para acá, la hacemos. No tiene una estructura definida. Y las desventajas: hay una dificultad en comunicación, hay que manejar muy bien el tema de la comunicación y una falta de control, porque tú sirves para cualquier tarea. Entonces, es delicado de manejar, pero muy exitosa si también lo queremos ver de ese lado. Desafíos para diseños organizacionales en este siglo XXI. ¿Cómo nosotros actualmente queremos ver una organización? ¿Cómo mantenemos esa comunicación con los empleados? ¿Cómo construimos una organización que debe aprender diariamente? ¿Cómo manejamos los problemas estructurales del entorno, del mundo, de la globalización, de toda esta competencia empresarial que tenemos en la vida diaria? ¿Mantenemos empleados comunicados dentro y fuera de la empresa? Este es mi desafío, debo tenerlo. El internet, la tecnología, los medios de comunicación. Debo apropiarlos y aprovecharlos para el bien empresarial, comunicando empleados de manera directa, dentro y fuera de la empresa. ¿Cómo construyo organizaciones que aprenden y que deben aprender diariamente? Los empleados deben adquirir y deben compartir los conocimientos que aprenden, pero no solamente aprenderlos, sino también aplicarlos a esta toma de decisiones y a esta realización de tareas en cada una de las áreas o de los cargos que se desarrollen. Manejo de problemas estructuralmente o globales. ¿Cómo nosotros ya no vemos gerentes sentados en una mesa amplia, bonita, en un escritorio, sino están afuera buscando oportunidades, considerando implicaciones culturales, rompiendo barreras, rompiendo muros, haciendo que su negocio crezca estructuralmente?
no limitándonos con el tema de fronteras, de que trabajo en Colombia, mi empresa es en Colombia y me voy a quedar en Colombia, sino extendiéndonos más allá, pensando en abordar países, abordar la globalización, competir estructuralmente con todo el entorno empresarial. A partir de esos desafíos, ¿cuál es el ideal de empresa? ¿Qué busco yo empresarialmente para manejar estas empresas de manera exitosa? ¿Qué tengo que hacer yo para manejar empresas que realmente funcionen y sus empleados tengan la posibilidad de aportarle al mundo, de ser importantes, de tener esos valores agregados? ¿Cómo estructuralmente yo tengo que ser importante y tener valoración de cada una de las tareas y de las actividades que realizo? ¿Cómo estructuralmente debo identificar mis líneas de mando, mi jerarquía, mis actividades, mis límites? Y cada uno de estos aspectos que vimos en las diapositivas o que vimos en esta grabación, ¿cómo nosotros estamos llamados desde los recursos humanos a aportar a esa organización, a que esos empleados estén comunicados, a que esos empleados tengan sentido de pertenencia, a que estas estructuras organizacionales aporten a este objetivo empresarial? ¿Cómo hacemos nosotros para abordar este desafío de la globalización? ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar que estos empleados que no están 100% en la empresa tengan el mismo rendimiento o aún mejor que los empleados que están medio tiempo? ¿Cómo hacemos nosotros estructuralmente para hacer que cada uno de mis empleados tenga beneficios y obtenga la posibilidad de tener lo mejor en esta estructura? ¿Cómo hacemos nosotros si estamos llamados a realizar las tareas específicas para que cada una de estas estructuras aporte a la sociedad, aporte al mercado, aporte al ambiente, aporte a cada una de estas áreas estructurales donde nosotros nos estamos moviendo? ¿Cómo hacemos nosotros para volver estas desventajas en cada uno de los ítems que revisábamos, volver las oportunidades y hacer que una desventaja no sea que tengo personas de diferentes profesiones, sino que eso sea una ventaja competitiva frente al mercado, frente a los valores, frente a la calidad de mi producto? Entonces, estudiantes, alumnos, quiero dejarles hoy este mensaje. La estructura organizacional no es simplemente un organigrama bonito, no es simplemente tener un jefe y tener muchos supervisores y tener una línea de alumnos. Es estructuralmente hacer que eso funcione, hacer que nosotros como profesionales tengamos la importancia en cada una de las áreas, de las zonas, de los departamentos, y que eso sea funcional, que el supervisor, que el jefe que está en línea de mando aporte a la organización, cumpla ese objetivo empresarialmente hablando. Nosotros manejamos cada uno de los aspectos empresarialmente con el valor agregado que cada uno tiene, desarrollando habilidades, desarrollando competencias, haciendo que esto funcione. Debemos ir más allá de un organigrama bonito. Debemos de ir más allá de unas líneas de mando horizontales, verticales. Debemos ir más allá de una conectividad estructural. Debemos aportarle a la globalización, aportarle a ese desafío, ir allá, llegar a ese desafío, cumplir los objetivos, cumplir con mi función de ser, de tener el valor agregado estructuralmente, de tener ventajas empresariales frente al mundo que está lleno de empresas compitiendo. Entonces, este es el mensaje. Seguimos en nuestra clase, seguimos en nuestra función. Con esta clase terminamos la asignatura de Psicología y Comportamiento Organizacional. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta, cualquier duda, con muchísimo gusto me la hacen saber y con muchísimo gusto la aclaramos. La presentación quedará adjunta en la semana correspondiente en el Q10 para que ustedes la tengan, la validen, la repasen y tengan herramientas para poder funcionar en todas las empresas y en este mundo empresarial que hoy tenemos. Les agradezco muchísimo. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buen día, buena tarde.